Usted me dice a dónde. Hola. Ustedes siéntense, no tengan. Aquí yo doy las palabras de pie y ya los dejo. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del Ministerio de Cultura y Juventud mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinavi. Para esta institución es realmente un gusto el unirnos a la Fundación Transformación en Tiempos Violentos y Art for Change, que dirige nuestro amigo y artista Juan Carlos Chavarría en este ciclo de conferencias y que esperamos que el próximo año también podamos reanudar. Ha sido una experiencia muy interesante. Mucha gente nos ha comentado que las ha visto posteriormente y además se convierten en documentos audiovisuales patrimoniales que quedan en la Biblioteca Nacional como parte de cualquier otro documento, ¿verdad? Entonces son muy, muy importantes, han sido temas muy interesantes, los derechos de autor, inteligencia artificial, esta de marketing para artistas, son temas de muchísima importancia para los artistas y en realidad para muchísima gente que está en el campo cultural. Entonces agradecemos muchísimo a Juan Carlos y agradecemos mucho también a nuestro amigo don Emanuel Canosa, que por mucho tiempo hemos tenido contacto y hemos tenido a don Emanuel como parte de AICA y de otras conferencias. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy, por compartir, por impartir esta. Y un saludo y agradecimiento a los que nos acompañan presencialmente, a quienes lo vean en vivo y a todas las personas que lo vean posteriormente el video de esta conferencia. Y también agradezco a Saúl Guerrero y a Elizabeth Rivera que nos están acompañando y nos van a ayudar con el audio y la transmisión. Ya le doy la palabra a los conferencistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Laura. Bueno, darle la bienvenida a los que nos acompañan acá presencialmente y un gran saludo a toda la gente que nos pueda ver en las plataformas digitales. De hecho, se transmite a través de la página de la Biblioteca Nacional. Nosotros lo compartimos en las redes de la Fundación, pero también después, como ahora los videos en las transmisiones en vivo no duran mucho, después lo descargamos y lo subimos también en el canal de YouTube de Art for Change, del Festival Internacional Art for Change en YouTube. Muchísimas gracias, doña Laura, y todo el equipo de la biblioteca por este espacio. Realmente ha sido, creo que muy enriquecedor estas tres charlas, como bien lo mencionaba doña Laura, la primera sobre derecho de autor para artistas costarricenses, la segunda sobre la inteligencia artificial en el quehacer artístico, impartida por Emanuel Calvo Canosa, y cerrando este ciclo de tres conferencias sobre mercadeo para artistas en tiempos tecnológicos, así le pusimos, aprovechando las herramientas tecnológicas gratuitas que tenemos también y que los artistas podemos utilizar y sacarle el jugo para difundir todo lo que hacemos. Realmente un gusto estar acá. Vamos a tener primeramente una presentación de Emanuel, quien nos va a dar todo un marco de lo que venimos a hablar hoy, de mercadeo. Emanuel es semiota, crítico de arte, escritor y bueno, amigo y todo un gestor cultural y agitador cultural. Así que agradecerle a Emma el apoyo tanto en la charla de inteligencia artificial como en esta. Y bueno, como decía doña Laura, esperamos que, y de hecho lo hablábamos ahorita con Emanuel, el próximo año ver si a estos mismos temas tenemos una segunda parte, ¿verdad? Y poder seguir hablando de estos temas que nos parecen importantísimos para todos los que estamos en el quehacer artístico y cultural. Así que, bueno, darles la bienvenida a todos y de una vez empezamos, Emma. Muy buenas a los presentes y a los que contemplarán esto por la vía telemática en directo y
y en diferido. La idea es tratar de dar un marco ideológico primero y después que Juan Carlos entonces desarrolle algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? ¿Por qué un marquito ideológico? Primero, porque abocados a planificar mercados, ¿verdad? Con el mercadeo, puede ser que nos toque en algún momento hacer una campaña para promover el funderelele, ¿verdad? Que eso es incluso lo que yo quisiera que hiciéramos en el ejemplo ahora, una pieza para vender funderelele. Y aquí supongo que las personas que lo ven telemáticamente están teniendo la misma reacción de quienes están presentes, que es un funderelele, ¿verdad? Y si es una palabra del castellano, del español. El funderelele es la cuchara que se usa para servir helados, las bolitas de helados. Eso es un funderelele. La fuente es seria, es una persona que se dedica, una mujer que se dedica desde México a crear diccionarios. Y ella está haciendo una campaña internacional para que le ayudemos a usar la palabra, para que la Real Academia la tenga que incluir en el diccionario. Funderelele, además es bonita, suena como a merengue, suena como a sabor, ¿verdad? Pero eso puede pasarnos. A veces damos por preconocidas las cosas y decimos mercadeo y para artistas y genial, y entonces podemos terminar confundiendo categorías. Entonces por eso creo que es necesario hacer ese marco ideológico histórico. ¿Qué se vendió primero? ¿El huevo o la gallina? La paradoja del origen. Desde los albores de la humanidad, las formas de expresión del arte son el culmen del lenguaje, y este se hizo su más apreciado recurso para el poder, organizando la retórica desde los misterios de las religiones y sus oficiantes al servicio de la administración política. Por eso el arte y sus obras y la belleza normalizada en el clan que representaba se asoció también desde temprano con todas las formas superlativas del bien. Así los artistas son agentes privilegiados por medio de los cuales las fuerzas misteriosas de las divinidades se expresaban para comunicar entre los seres humanos todo aquello que está recubierto de importancia, como para hacer presencia del bien bello y sumarse al repertorio del patrimonio colectivo. Dioses paganos, númenes, musas, ancestros nobles, espíritus geniales, tomaban las potencias actualizables de los artistas para expresarse en la realidad del mundo a través de ellos. Con el surgimiento del judeocristianismo, es la misma divinidad la que expresa, infundiendo en el sujeto humano tanto los dones y potencias como los temas, convirtiendo al artesano títere en un profeta colaborador, que participa adecuando el proceso de composición como las formas y materiales nobles para que sus contemporáneos puedan comprender por medio de la belleza las verdades trascendentes para los escogidos. Con el Renacimiento y su revolución antrópica surge la separación entre el artesano replicador y el artista como sujeto creador de mayor dignidad por su propia naturaleza. Ahora como espíritu elevado, como genio creador, claro siempre al servicio y sometimiento del poder político y la estructura de la institucionalidad de la cristiandad, que preservaba como legítimos aquellos poderes. Con la Revolución Francesa y los liberales ilustrados se determinan a consolidar al hombre como centro de todo lo que existe y surge la llamada inversión teológica, en que todo el campo de conceptos sobre las artes, la belleza y la noción del bien que estaban adosadas a la identidad y dependencia de la divinidad,
lo que eran las gracias y los dones infusos del poder del Espíritu Santo pasan ahora a ser los componentes característicos y medios de expresión de la nueva idea, la de cultura. Se reemplaza la gracia por el concepto de cultura. Así nace como antecedente inmediato la figura del primer y putativo crítico de las artes, Denis Diderot, uno de los compositores de la enciclopedia. Tanto sus enfoques como la filosofía estética guiaron la razón de imperio depredador que se apropió de los bienes artísticos junto con los territorios de las humanidades por medio de sus invasiones colonizadoras y depredadoras. Justo hace 2 días estaba escuchando una conferencia del Museo del Prado y uno de los que exponían con orgullo decía: somos el único museo en Europa que tiene obra certificada original, que no se le ha robado a nadie, ¿verdad? Y más bien comienza a decir cuáles son las obras de las colecciones españolas que están repartidas por el mundo porque se las llevó Napoleón, porque se las llevó fulano, en fin. Durante la primera globalización, estos son 2 siglos antes de la Revolución Francesa, durante la primera globalización del Imperio Español, las expresiones de los diferentes géneros del arte de todo el mundo abarcado, en relación comparativa con el tráfico ancestral por medio de la ruta de la seda, perdón. Estos objetos artísticos que llegaban por la ruta del Virreinato de Nueva España se hicieron conocer más en términos de cantidad, calidad y adquisibilidad por toda Europa, pero siempre como obras únicas y, claro, teñidas de exoticidad artesanal. Es con la aparición de la revolución industrial que ahora se comienza a reproducir en masa los bienes de consumo. Y así volvemos a Diderot, que aunque la revolución industrial comenzó mucho después de su muerte, sus ideas sobre la producción y el comercio como motores del progreso, presentes en obras como Historia de las 2 Indias, se alinean con el espíritu de la época industrial, abriendo, por así decirlo, el campo para la aparición de lo que sería el mercado de las artes. Es con la revolución industrial que también aparece el movimiento de Arts and Crafts de William Morris, oponiéndose justamente a las obras en masa y a la mercantilización del arte. Y si eso lo tenemos a mediados y finales del siglo XVIII, ¿cuánto más nos incumbe ahora? ¿Verdad? Entonces, hay que hacer mercadeo desde un concepto general de las artes, de las diferentes formas de arte y géneros. Pero no vaya a ser que por creer que estamos vendiendo o ayudando a divulgar el arte, lo corrompamos, ¿verdad? Porque las artes representan los cúlmenes, las formas más elevadas del lenguaje humano, y es decir, de la capacidad del hombre y el ser humano para hacer cosas. Entonces, no vaya a ser que toquemos el cielo con las manos sucias. Philip Kotler es la persona de la que hay que hablar cada vez que vamos a hablar seriamente de mercadeo. Él es el papá del mercadeo en los años 50, uno de los papás del mercadeo en los años 50 de los Estados Unidos. Y vamos a leer la definición base que da Kotler de mercadeo. El proceso social y administrativo mediante el cual los grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, oferta e intercambio de productos de valor con otros. Y entonces aquí hay una palabra que chirria, ¿verdad? Cuando tenemos que ver lo del arte, valor. O sea, que el arte se pueda desear,
sí, digamos, podemos padecer del síndrome de Stendhal todos y bueno. Pero esto de que es el intercambio de productos de valor con otros, ¿quién le asigna el valor a la obra de arte? De los diferentes géneros y manifestaciones del arte. Porque si vamos a mercadear, tenemos que partir de esa característica, ¿verdad? Y entonces posiblemente ahora Juan Carlos va a hablar de eso. Las tres bases fundamentales de este proceso son entender las necesidades y deseos del consumidor. Entonces, yo puedo hacer un arte prostituido, como tantas veces el poder lo ha gestionado. Y entonces, con todo lo maravilloso del pincel de Velázquez, no lo conoceríamos si no hubiera sido el pintor de cámara del imperio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están las fronteras? Desarrollar productos o servicios que satisfagan esas necesidades y deseos. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros realmente tiene una predisposición a determinado tipo de contenido o determinado tipo de obra, determinado tipo de estilo? ¿Es eso así con el arte? Como pasa con, no sé, a mí me encantan las aceitunas y nunca he deseado una obra de arte como puede ser que algunas veces se haya deseado un buen frasco de aceitunas. Comunicar efectivamente el valor de esos productos o servicios a través de estrategias y promoción de comunicación. En el mercadeo formal llevamos 5 generaciones, desde los 50. Los hitos son 1950, 1980, 90, el año 2000 y el 2010. Y el 2020. En estos hitos temporales, Kotler y algunos colaboradores y colaboradoras han hecho revisión de los conceptos. Y entonces ahora estamos en lo que se llama el marketing 5.0, ¿verdad? Que es el que está planteando, donde ya el viejito Kotler, antes de morirse, plantea la necesidad de adecuar toda la ideología y los procesos de la asignación de valor y usar los medios disponibles telemáticos, ¿verdad? Pero eso implica una confrontación, porque en el desarrollo de estas tecnologías, innovaciones y aplicaciones telemáticas, por ejemplo, en ciertos grupos de los gestores y desarrolladores funciona la filosofía del transhumanismo, que dicen que el ser humano es hora de que ya se acabe y que pasemos a hacer una cosa más allá de humanos, justamente por medio de la interconexión concreta de circuitos integrales con el cuerpo humano y con el cerebro humano, ¿verdad? Y obviamente hay una deshumanización con respecto a lo que ha sucedido en los últimos por lo menos 20.000 años de Homo sapiens, ¿verdad? Entonces, esa es una de las vías. Obviamente el marketing 5.0 se plantea justamente a partir del 4.0 una centralización en el hombre, en los procesos sociales, ¿verdad? Y en los valores, en la idea de los valores éticos. Y entonces obviamente quiere usar los recursos de una manera ética y que promueva la supremacía del humano. Y para ya darle paso a Juan Carlos y a la parte más práctica,
presentar lo que ahorita son los tres procesos que se discuten en cuanto al asunto del mercadeo y las diferentes formas del arte. Por un lado está la filosofía de la gestión relacional, el mercadeo relacional, que vamos a buscar aquí la definición. La expresión de gestión relacional o marketing relacional se entiende como un cambio fundamental en la filosofía del mercadeo en el sector cultural, donde las relaciones se convierten en el eje central de la planificación. Las relaciones, no los productos, y menos los sujetos, ¿verdad? Donde las relaciones se convierten en el eje central de la planificación, superando el enfoque transaccional tradicional. O sea, aquí no es que se trata entonces de vender productos, obras, objetos de arte, manifestaciones del arte, como si fueran productos de mercado masivo, ¿verdad? Porque entonces, ¿para qué voy yo a pagar una determinada cantidad de plata para llegarle a un segmento de mercado para vender una obra pictórica, por ejemplo, una obra escultórica? Parece como que la lógica no va por ahí, ¿verdad? Algunas obras sí se prestan más a ese tipo de transacción, pero incluso hay que rescatarlas de allí, porque ha venido pasando históricamente con la música, con las artes escénicas, multimediales, ¿verdad? El teatro mismo, que se han hecho expresiones por transmisiones y otras cosas. Entonces están esos dos enfoques, la gestión relacional y la transacción habitual, la definición habitual. Y la última y más resonada, porque aquí en Costa Rica ha tenido mucha vigencia en los últimos 14 años, es el enfoque del modelo de economía naranja. Hay gente que ya se ha graduado oficialmente de cursos de gestión cultural bajo los principios de la economía naranja. Es una cosa que surge a partir del Banco Interamericano de Desarrollo, una idea para comercializar justamente los objetos y las formas del arte, pero bajo la idea de que todo lo que es la producción cultural es por decirlo así, es un subordinado, una forma subordinada de producir valor, ¿verdad? Comercial, valor financiero, valor material. Y que entonces se puede gestionar como cualquier otra forma, como si fuera un banco, como si fuera la bolsa de valores y eso, con algunas modificaciones. Y ahí obviamente chirrían ciertas ideas, porque igual hay géneros que sí van a producir objetos de arte más o menos adjetivos, usando categorías del materialismo filosófico, obras más, ¿qué diríamos? Que podrían ser, en el caso de la plástica, podrían ser obras más decorativas, ¿verdad? Más en la frontera con lo artesanal por lo común, pero yo no me imagino tratando ya de comercializar una obra sustantiva, ¿verdad? Una obra que no sea ligera, adjetiva, ¿verdad? Que normalmente ahorita en el recurso histórico, quienes se dedican a comercializar y a crear estrategias de mercado y campañas y todo, son las galerías, las subastas y los marchantes, ¿verdad? En diferentes grados y niveles dependiendo de eso. Obviamente en mercados como el editorial,
pues sí participan de alguna manera en estos procesos. También de anteayer encontré un dato muy interesante en una conferencia telemática en la que asistí. Se están publicando en el mundo 2,5 millones de títulos al año. 2,5 millones de títulos al año. Ahora seguramente Juan Carlos les va a hablar de 2 obras literarias de autores costarricenses que tienen cubiertas reproduciendo obras de Juan Carlos, ¿verdad? Reproduciendo fotografías de obras de Juan Carlos. Y entonces yo pensaba cuando estaba viendo eso y en esta presentación, decía 2,5 millones en el mundo, 2 portadas, ¿qué significancia tienen? Desde un punto de vista cuantitativo. Ya otra cosa es una mirada cualitativa. Obviamente, para las y los autores de esas obras literarias que toman para las cubiertas obras como las de Juan Carlos o otros artistas, tienen un valor y una definición de valor muy diferente, ¿verdad? Y esas son las cosas que sí quería que compartiéramos así como antecedente para después entrarle ya a la parte más práctica, pero quedar curados en salud para ir tratando de ver dónde está la frontera, ¿verdad? Porque yo creo que ningún artista de cualquier género de expresión del arte, porque el arte también es un mito, hay una forma de entender el arte como un mito, como la misma cultura, pero digo, ningún generador, ningún agente del arte, con dignidad quiere prostituir su obra o quiere prostituir su conciencia y su expresión. Yo no me imagino eso. Puede ser que sea anacrónico, ¿verdad? Y que me deba pasar de siglo, pero yo todavía no me lo imagino, a pesar del reggaetón y a pesar de otras cosas, ¿verdad? Pero yo creo que por aquí, como seducción inicial quedamos, y ya le paso a Juan Carlos. Muchísimas gracias, Emma, por esta excelente inicio de la charla, dándonos ese marco teórico. Ahora que hablabas de Kotler, me recordaste mis años en la universidad estudiando mercadeo, y bueno, y nos tuvimos que tragar prácticamente a Kotler de rabo atado, ¿verdad? En esos años creo que soñaba uno con Philip Kotler. Bueno, creo que el primer consejo que les podría brindar en todas las áreas artísticas en que trabajamos, y por ahí lo mencionaba Emma, es tratar de ser originales, ¿verdad? De no copiar. Yo creo que si tratamos de encontrar un producto cultural que se diferencie, ya eso nos va a ayudar desde el inicio a generar una diferenciación y a tratar de posicionar las creaciones que hacemos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el primer consejo, tratar de ser originales. Y bueno, les mencionaba al inicio que en un tiempo como lo que vivimos, y el título de esta charla se llama Marketing para Artistas en tiempos tecnológicos, ¿verdad? Donde tenemos un montón de herramientas. Hace 50 años no teníamos las redes sociales, no teníamos toda esta conectividad que tenemos, no teníamos computadoras en nuestros teléfonos, ¿verdad? Y bueno, era otra forma de conectarnos, ¿verdad? Por ejemplo, para llegar a un público extranjero teníamos que mandar tal vez cartas, bueno, la fotografía ha evolucionado muchísimo, cómo todo esto ha cambiado de una forma radical, ¿verdad? Yo empecé en el mercadeo, primero estudiando, soy licenciado en mercadeo, pero después empecé con una empresa de diseño web en los años 90,
Y bueno, incluso vender páginas web en el 98, 99 era toda una hazaña, porque todo el mundo decía, yo baso mis ventas en páginas amarillas, ¿verdad? Y ahora prácticamente los libros de páginas amarillas han desaparecido casi, ¿verdad? O sea, todavía creo que por ahí nos llegan el libro en enero, que todavía lo hacen, pero prácticamente con Google y todas estas, y ahora con la inteligencia artificial, prácticamente tenemos todo un mundo de información a la mano, ¿verdad? Entonces, como nosotros como artistas, que también hay que hacer esa acotación, hemos sido, o la mayoría de los colegas, han sido un poco renuentes al tema tecnológico, es decir, no somos muy, decimos, es que yo no sé mucho de cómo conectarme o de cómo usar esas redes, o incluso, ¿verdad?, a nivel de fotografía o esto, ¿verdad? Bueno, porque en el tema de la fotografía es importantísimo. ¿Qué proyectamos, verdad? A veces pensamos que le podemos tomar, hacemos una pintura o hacemos una escultura. Bueno, el tema de la escultura, aquí que está nuestra querida Lea, la fotografía es complicada, no es tan fácil. O sea, es más fácil tomar una pintura, ¿verdad?, que es solamente es más plano, ¿verdad?, que algo tridimensional que lleva otra fotografía. Bueno, ¿cómo poder usando esto? Porque bueno, está la fotografía profesional, ¿verdad?, donde bueno, si tenemos algún amigo que es fotógrafo nos puede ayudar, pero si no, tendríamos que pensar en pagarle a alguien para que nos tome una buena fotografía, ¿verdad? Bueno, ¿cómo poder nosotros mismos, verdad? Porque hay fotografías, por ejemplo, para hacer estas gráficas, y ahora les voy a hablar de esto, pero para una buena foto para que esté en un libro, o una fotografía para redes sociales, ¿verdad? O un pequeño video para redes sociales. Y eso también cuenta. Entonces, bueno, hay herramientas incluso de edición, por ejemplo, bueno, esto que les voy a hablar hoy, creo que aplica para todas las artes, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de arte, hablamos de música, de teatro, de una producción teatral, de una producción de danza, de escultura, de música, de cualquiera, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a centrar un poco en, por ejemplo, la creación de una obra. Yo ayer terminé 2 obras que las tenemos por allá exhibidas afuera, y entonces, bueno, lo primero, bueno, yo al menos voy documentando todo el proceso, es decir, voy tomando fotos de todas las obras o del proceso de la obra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vean acá, y ya nos centramos más en la... Espero que se vea bien, un poco bien ahí. Por ejemplo, ven ustedes acá, por ejemplo, hay fotografías aquí del inicio de la obra, del proceso, ¿verdad?, cuando le voy aplicando las pinturas, y ya la obra final, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vean esta foto, por ejemplo, aquí la voy a abrir. Bueno, una acotación, acá estoy usando Photoshop, ¿verdad? Photoshop es un programa de diseño, pero nuestros teléfonos tienen esto mismo que voy a hacer con estas fotos acá. Lo podemos hacer en el teléfono, ¿verdad? El teléfono también nos permite recortar, arreglarle la luz, arreglarle la claridad, arreglarle la saturación, arreglarle diferentes cosas para que podamos tener una mejor foto, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, esta foto la tomé hoy en la mañana de esta obra, ¿verdad? Y entonces vengo con las herramientas de Photoshop, ¿verdad? Y la recorto acá, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, aquí la tenemos recortada, ¿verdad? Más o menos midiéndola. Ok, ahí la tengo recortada. Y entonces me vengo acá. Bueno, en el caso de esta herramienta, que para mí tampoco es que soy un diseñador, ni tampoco sé muchísimo ni de Photoshop, ni de todas estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, he aprendido a usar las herramientas. Como les digo, esto mismo que estoy haciendo acá, lo podemos hacer en nuestros teléfonos porque tienen estas mismas herramientas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo le doy para mejorarle un poco el brillo, ¿verdad? Entonces, si la quiero un poco más clarita, ¿verdad?, le puedo dar un poco más acá. En fin, obviamente que esto va a depender también del gusto que queramos, ¿verdad? Me puedo ir aquí a curvas y darle un poco más de oscuridad. Como les digo, esto lo podemos hacer en nuestros teléfonos, ¿verdad?
Entonces, una vez que tengo la obra o la ¿verdad? La escultura, o tengo también, por ejemplo, en el caso de las canciones, bueno, las canciones a veces es el video o es la canción, bueno, si la compartimos en Spotify o las diferentes redes para difusión de música, ¿verdad? Entonces, bueno, una vez que tenemos la foto, ¿verdad? Y entonces ya nos podemos venir, por ejemplo, a una... Vamos a ver dónde estaba, ya lo tenía abierto, aquí está. Bueno, una recomendación acá, porque pues básicamente lo que yo quiero hoy es compartirles tips y cosas que puedan ser prácticas, ¿verdad? Normalmente todos tenemos en Facebook, en Instagram, en el mismo TikTok, en YouTube, tenemos nuestros canales personales. Una recomendación sería tener nuestro canal profesional, es decir, por ejemplo, Leda Astorga, Leda tiene su perfil personal, ¿verdad? Pero otra cosa es Leda Astorga artista, Leda Astorga escultora, ¿verdad? Una página adicional. ¿Qué significa esto? Que obviamente vamos a tener que hacer, alimentar no solamente nuestro perfil personal, sino nuestro perfil de artista, ¿verdad? Y entonces, bueno, en el caso mío, yo tengo varias páginas, ¿verdad? Pero entonces ahí estoy en mi perfil personal, ¿verdad? Tengo que salirme de ahí y, por ejemplo, bueno, vamos a entrar al perfil de la Fundación Transformación, donde pasamos publicando muchísimas cosas. Bueno, acá, por ejemplo, ya hoy, yo esa fotografía, como les decía, o las dos obras que terminé ayer, las tengo ya. Bueno, ustedes ven ahí, ya las fotos ya están arregladas. Redacté un texto, ¿verdad? Donde hablo de que les presentamos 2 nuevas obras, bueno, un poco de la información de las obras, de la ficha técnica. Y bueno, previamente, y esto es algo también, otro tip, en Facebook existen N cantidad de grupos donde nos podemos afiliar, son grupos gratuitos. Entonces, existe venta de cuadros, venta de obras de arte, galerías de arte, escultores, pintores, músicos de Costa Rica, músicos internacionales, pintores, arte internacional, ¿verdad? Hay grupos de esos que tienen cientos o sea, cientos de miles de participantes, ¿verdad? Yo pertenezco a algunos grupos de internacionales de arte que tienen 300 o casi 400,000 personas que forman parte de este grupo. Es decir, son mercados cautivos que podemos acceder. ¿Por qué? Porque una vez que hacemos la publicación, ¿verdad? Véanlo acá, por ejemplo, dice 27 veces compartido. Es decir, esto se compartió y puedo redactar un pequeño texto para compartirlo en esos grupos, ¿verdad? Como para llamar la atención de lo que ahí, entonces, redacto otro texto que acompaña a como para llamar la atención en esos grupos. Y entonces empiezo. Otro tip, no se excedan en compartirlo mucho, porque yo puedo tener, yo pertenezco como a, no sé, quizás 200 grupos, ¿verdad? Y si yo me emociono mucho compartiendo, es decir, si comparto más de tal vez unas 40 veces, Facebook me puede suspender momentáneamente. Antes lo suspendían a uno hasta por 15 días, ¿verdad? Entonces yo hacía 15 días sin publicar, bueno, o solo podía publicar, pero no podía compartir. Entonces ahora, bueno, no te castigan tantos días, pero te dejan ahí suspendido por lo menos unos 2 días. Entonces, por eso ahora trato de compartir tal vez en promedio unas entre 20 y 25 grupos para que no me suspendan, ¿verdad? Entonces, ojo, esto es haciendo toda una promoción gratuita y llegando a público de manera orgánica, ¿verdad? Porque también está la parte en que podemos pagar.
Y entonces sí pagamos, bueno, que tampoco es tantísimo lo que se paga, ¿verdad? Pero por ejemplo, se pueden invertir 5,000 colones semanales en una publicación y entonces eso nos va a permitir llegar todavía a otros públicos y a otras cosas. Pero la mayoría de las cosas que les voy a hablar hoy son orgánicas, ¿verdad? Si queremos pagar, bueno, podemos invertir un poquito de plata y tampoco con un presupuesto tal vez de unos 50, 75, máximo $100 al mes, podemos llegar y lograr que nuestra página, bueno, porque también al principio no vamos a tener en nuestra página tantísimos seguidores, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces de repente al inicio es importante tal vez pagar un poquito para lograr tener más seguidores. En el caso nuestro, nosotros nunca hemos pagado prácticamente ninguna publicidad, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en ninguna de esas plataformas. En la página de la fundación hay cerca de 8,000 seguidores, todos de manera orgánica. Entonces, bueno, eso es un gran logro, ¿verdad? Porque, bueno, y ahí también otra recomendación, ¿verdad? Estar tratando de compartir, porque si compartimos una vez al mes, ¿verdad? Eso no va a generar mucho movimiento. Ojalá, lo ideal sería que publiquemos algo todos los días, ¿verdad? Pero bueno, obviamente que esto también lleva un gran trabajo, ¿verdad? La gente, bueno, creo que a veces no se dan cuenta, pero por ejemplo, vean, bueno, ahí publicamos de una entrevista, el pasado lunes fue el día de la abolición del ejército, entonces hicimos, bueno, obviamente que la página nuestra es dedicada al tema de la paz, y entonces, bueno, publicamos, hicimos un evento el pasado viernes, entonces acá ponemos algunas fotos iniciales. Nosotros, la página es como una bitácora de todo lo que hacemos, entonces incluso publicamos un poco lo que vamos haciendo, pero también publicamos después ya como una publicación ya con porque a veces yo tengo de un evento, puedo tener 300 fotos, ¿verdad? O más. Entonces, bueno, ¿cómo escoger esas fotos? Creo que Facebook te permite máximo 65 fotos en una publicación. Bueno, entonces, escoger esas fotos, editarlas. Por ejemplo, si hay, en esto que les decía de Photoshop, por ejemplo, si es una actividad donde participan niños, nosotros hacemos todo un blur, es decir, una cosa para que no se vean las caras de los niños, porque no tenemos permisos para publicar eso. O si es una actividad con personas privadas de libertad, bueno, también hacemos todo ese trabajo por respeto a estas personas, que no salgan. Bueno, entonces eso lleva otro trabajo más, la edición de esto y la publicación de esto, ¿verdad? Y el poder estar, ¿verdad? Por ejemplo, acá vean esta publicación, fue un día antes del evento en la Contraloría. Hicimos una publicación con unas fotografías, es decir, ya está el montaje listo. Entonces también otro tip, ¿verdad? Podemos tomar fotografías del montaje y decir, bueno, ya está, y entonces generamos expectativa, ¿verdad? Y lo publicamos también por todo lado. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ir anunciando lo que hacemos? Lo que viene, lo que estamos haciendo, nuestras obras. Bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso de nosotros somos una organización, pero en el caso de los artistas, por ejemplo, si participaron en una exposición, si les hicieron una entrevista, bueno, esa es otra cosa. A veces como hay herramientas, porque, por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, Emma dice, bueno, yo sé que el video de hoy está ahí, pero quiero grabar solo mi parte, mi participación. Entonces hay una herramienta en Google donde dice cómo descargar videos de Facebook o de YouTube, ¿verdad? Entonces descargo el video y hay otra que te permite cómo editar videos. En términos generales, no es que nos vamos a convertir en editores de videos, ¿verdad? Y entonces en la edición del video puedo cortar y decirle, bueno, del minuto tal al minuto tal fue mi aparición, entonces puedo cortar ese pedacito solo para que Emma suba esa parte en sus redes sociales, ¿verdad? Que, bueno, obviamente que hay otros, bueno, Facebook nos permite subir video, nos permite subir fotos, nos permite subir enlaces, en fin, pero digamos, hay otras plataformas como TikTok o YouTube que son exclusivamente para videos, y cómo podemos entonces aprovechar esa parte del video. Entonces, bueno, esa es una gran recomendación, tener un fanpage, una página de seguidores, ¿verdad? Entonces eso es importante, y estarla
alimentando constantemente, ¿verdad? Podemos también tomar fotos de los procesos de las obras, de diferentes cosas y estarlas publicando, ¿verdad? Hay quienes dicen que bueno, quizás sea mucho autobombo y no les gusta. Bueno, yo creo que es importante más que verlo como autobombo, verlo como una herramienta de difusión para que la gente vea lo que hacemos. Y bueno, en el caso de la Fundación ha sido maravilloso como el publicar todas estas cosas que hacemos, gente que se ha sumado, gente que nos ha apoyado, muchísimas cosas que han sucedido, no solamente para que nos vean, ¿verdad? Sino que esto también ayuda para conectarnos con muchísimas cosas. En el caso de las, por ejemplo, vean qué interesante, si vamos, esas mismas fotos, si vamos a publicarla en Instagram, por ejemplo, esta foto de esa obra que es alargada, ya no sirve. ¿Por qué? Porque Instagram es cuadrado. Entonces, si yo publico esta foto así como está, me la va a recortar y entonces se va a ver fea. Entonces, bueno, en el caso mío, bueno, uso el Photoshop y lo que hago es, por ejemplo, hacer un cuadrado, ¿verdad? Ok, ahí la tenemos. Esta probablemente tenga un tamaño más grande para que se ajuste allá. Entonces la ajustamos. Ven, mide 4000 píxeles de altura. La acomodo a 1600, que es lo que mide mi cuadrado. Y bueno, me vengo acá. La acomodo acá. Y ahí ya me quedó cuadrada. Es decir, ya puedo salvar esto para publicarlo. Obviamente después me conecto con yo uso el Instagram porque el Instagram es difícil a través de la computadora, entonces todo lo que es Instagram lo manejo desde mi teléfono. Entonces esa imagen la transfiero a mi teléfono y ya después la comparto en Instagram, pero ya no me va a salir cuadrada, ¿verdad? Entonces esos son tips para que podamos compartir cosas en las diferentes redes que pues obviamente que son diferentes, ¿verdad? Y que bueno, el mismo texto, yo lo que hago es que el texto que redacté para Facebook me voy, lo copio y después lo comparto en las diferentes redes sociales para no tener que redactar. Es más, hay por ejemplo, redes por ejemplo, Facebook e Instagram son de la misma familia, entonces se conectan y entonces yo puedo compartir en mis estados, porque esa es otra, ¿verdad? También están los estados, tanto de WhatsApp, de Instagram, ¿verdad? Entonces si tenemos dos Instagram también, uno personal y uno de nuestra página como artista, entonces lo podemos sincronizar para que haga una publicación y se publica en las demás, ¿verdad? Entonces no tengo que ir a una y a otra, sino que ya inclusive el estado también de la página de Facebook también se alimenta de la de Instagram. Entonces, bueno, podemos sincronizar todo eso para poderlo, entonces compartimos una vez y ella se comparte. Incluso ahora hay otra red que se llama Trends, que es para noticias y tendencias. Entonces, bueno, esa también se puede alimentar porque esa también pertenece a Instagram y entonces se alimenta de la misma, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es poner las publicaciones sincronizadas y eso nos... y entonces, bueno, eso nos ayuda, ¿verdad? Como les digo, este trabajo, porque es un gran trabajo sentarnos a editar las fotos, sentarnos a escribir, compartir, ¿verdad? Yo les aconsejo sacar un ratito en el día, ¿verdad? Y poder ir preparando ese material y preparando las cosas. Hay otras formas, ¿verdad? También, y quería hablarles, por ejemplo, que ya no es totalmente de la parte virtual, sino también, bueno, el cómo irnos también conectando. Por ejemplo, Emma decía o mencionaba los libros estos que salieron ahorita, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer también alianzas entre artistas
que nos permitan también visualizar otras cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos dos libros, bueno, este es de Guillermo Acuña, de Memo Acuña, quien es vicedecano de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y este año lanzamos este libro en El Salvador con esta obra que es, se llama Plegaria con Luna. En este caso, sí ya no son fotografías no son fotografías mías, son fotografías profesionales. En estos momentos prácticamente toda obra que yo termino, mi equipo de fotografía, con el equipo, con las luces, con todo, le toma una fotografía profesional. Esa fotografía hay que editarla y la editamos con el equipo de fotografía. La editamos juntos para que tenga los colores, etcétera, y esas fotografías pues nos permiten tener este material. Muy importante que cuando nos inviten a participar en un proyecto de un libro, o de una canción, o de alguna cosa, si la fotografía no fue nuestra, reconozcamos, o sea, nosotros mismos reconozcamos el autor, porque una cosa es nosotros autores de la obra artística y otro el autor de la fotografía. Entonces, para mí, por ejemplo, es muy importante que aquí en la parte de adentro, pues venga en los créditos el reconocimiento al escritor, ¿verdad? Así me habían invitado también a las obras que habían salido en un billete de lotería, y entonces, por ejemplo, en ese caso las fotos eran de Mario Peraza, y entonces, bueno, incluso a veces hay que, en esos casos, uno mismo se complica un poco, pero por hacer justicia, creo que no importa las complicaciones. Es decir, por ejemplo, a mí la Junta me pidió que les firmara una sesión de derechos comerciales para que las obras salieran en el billete de lotería, pero tuve que ir donde Mario para que Mario también firmara la sesión de sus fotografías, y en el billete salía artista Juan Carlos Chavarría, fotografía Mario Peraza, ¿verdad? Entonces, igual pasa con los libros, ¿verdad? En estos dos libros, por ejemplo, inclusive en este de Andrés Briceño, que es Geografía del Caos, ese se lanzó en Nueva York este año. Por ejemplo, está esta obra que es de Mario Peraza, la de la portada, pero hay otras que usaron en la parte interna. Vamos a ver, ¿dónde están? Esta, por ejemplo, y esta es de Pedro Valderrama, que es otro fotógrafo de nuestro equipo. Entonces, en este caso, yo le pedí a los editores que mencionaran a los dos fotógrafos, porque bueno, es importante que por derechos de autor se mencione esto, ¿verdad? Entonces, pero en este caso son fotografías profesionales. Esas fotografías profesionales que les recomiendo a los artistas visuales, o sobre todo a los pintores, ¿verdad?, poder tener esas fotos nos sirven para un libro, nos sirven para una publicación, para la prensa, bueno, que ese es otro tema, la prensa, bueno, cómo podemos optar por salir en diferentes medios de prensa, ¿verdad? Y cómo también, si vamos a hacer una exhibición o algo, ¿verdad?, poder también redactar un comunicado de prensa con fotografías y cosas que podamos enviarles, para que también toda la publicidad que nos hagan la prensa es gratuita, y eso nos va a ayudar muchísimo también en la difusión de lo que hacemos. Estas obras gráficas, estas son impresiones de las fotos que sacamos. Entonces, por ejemplo, esto, una vez que nosotros hacemos, por ejemplo, la fotografía, después logramos hacer unas pruebas de impresión, ¿verdad?, que les llamamos pruebas de estado, como si fuera grabado, ¿verdad?, de alguna manera, porque esas pruebas, por ejemplo, a veces hay algún error, alguna cosa, entonces hay que editarla de nuevo, sacamos pruebas de autor y después sacamos una serie, ya cuando estamos totalmente seguros de que la obra es la que queremos, ¿verdad? Entonces, y esto nos permite, por ejemplo, en este caso es una serie de 100, ¿verdad? Entonces, esta es la número 20 de 100. Entonces, y nos permite también tener otros productos que podemos, productos culturales que podemos vender y que también salen mucho más baratos. Bueno, ahora, por ejemplo, precisamente para el libro de Almas Pequeñas, en El Salvador, que lo lanzamos, saqué una versión pequeñita, ¿verdad?
que permite venderla mucho más barata. Entonces, entonces fue muy lindo porque la gente llegaba y decía, yo quiero el libro, pero también quiero comprar la gráfica, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, nosotros le llamamos obras gráficas, pero también pues, se le llaman giclées, ¿verdad? Son impresiones, son fotografías impresas, ¿verdad? Obviamente que también tenemos que buscar un buen lugar donde poder imprimir, porque también, ¿verdad? No es una impresora de una fotocopiadora o de una, ¿verdad? Son impresiones de calidad que tenemos que buscar quien nos ayude, tanto con la fotografía como con la impresión, ¿verdad? Y bueno, en este caso yo las firmo todas, ¿verdad? Y también les pongo un sellito en la parte de atrás para inclusive en un principio hacíamos un certificado de autenticidad también porque estas cosas, ¿verdad? Como son ya reproducciones, ¿verdad? Pues no queremos que en el futuro sea abrir puertas para que se nos copie el arte, ¿verdad? Que eso también es importantísimo. Entonces, bueno, pero estas gráficas, por ejemplo, después viajamos a Argentina y en Argentina decidí sacar de todas, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos gráficas de todas, por allá tenemos una mesa donde las podrán observar también al final. Incluso, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? El poder aprovechar, ¿verdad? Diferentes eventos culturales que se realicen en otros países. Entonces ahora estuvimos en Perú y en Argentina. En Argentina participé en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y ahí conocí a Paola López, que es la propietaria de una editorial, y ahora incluso salió otro libro. Bueno, ahora salieron, además de estos dos, salió un libro en Bolivia que se llama Ser de Paz, que es escrito por Cristian Mancilla, un gran escritor boliviano, y además en la Feria del Libro conocí a esta editora que se llama Paola, y Paola, a través de Paola, participamos en la creación de otro libro con otra obra que se llama Amor, y ese es un libro escrito por personas privadas de libertad en Argentina. Entonces, un libro de cuentos. Entonces, bueno, esto es porque yo creo muchísimo en esas alianzas, esas sinergias que podemos crear con otros artistas, ¿verdad? Igual hemos hecho cosas con la música. En El Salvador, por ejemplo, Gilbert Cáceres, que es un enorme amigo, un gran músico salvadoreño, y Gilbert, por ejemplo, una de las canciones, Gilbert me pidió hacer una pintura que fuera la imagen de una canción que se llama El Sol Saldrá, y entonces en Spotify y en las redes musicales, esta obra es la imagen de la portada de esa canción. Entonces, bueno, como también eso nos ayuda, y por ahí Emma lo mencionaba, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo en la difusión de nuestro arte, pero también en la difusión del arte de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, los muchachos del Centro Penal y la editorial en Argentina me decían, ¿cuánto cobra usted porque salga la obra ahí? Y entonces yo les decía, no, absolutamente nada, ¿verdad? Y ellos estaban, bueno, hasta se extrañaron porque creo que otras gentes les habían cobrado. Yo, en este caso, creo que para nosotros más bien es, o debe ser un orgullo que nos escojan una obra que salga en una portada, ¿verdad? En una tapa, como dicen en Argentina, pues de mi parte nunca voy a cobrar, pero bueno, ya eso dependerá si alguien quiere cobrar por la cesión de los derechos de autor. Otra cosa importante, por ejemplo, en todos los libros que hemos hecho, yo soy el que he insistido en que se firme una cesión del uso comercial de la foto de la obra. Es decir, incluso a veces ni las editoriales están encima de eso. Es decir, que yo mismo tengo un documentito donde les cedo el uso de esa fotografía para que la usen en eso. Inclusive Andresito me decía, ¿verdad? Porque este libro se imprimió con Nueva York Poetry Press de Marisa Russo en Nueva York, y incluso yo le decía a Andrés, yo te voy a hacer el documento donde te autorizo usar esa imagen, que ni la editorial me lo pidió, pero es importante que tanto ellos como uno tenga un respaldo, porque uno no sabe, ¿verdad? En cualquier momento partimos y si no hay un respaldo, inclusive puede
pues generar hasta alguna demanda o alguna cosa por el uso, si no hay un papel firmado, ¿verdad? Y yo creo que en esas cosas yo siempre recomiendo que, y tal vez ahí es la parte más, o mi visión como administrador, y no como artista, sino como administrador, de que los papelitos hablan, ¿verdad? Y es importante que siempre firmemos eso. A veces los artistas somos muy de confianza, ¿verdad? Emma me dice, mira, préstame la foto para un libro que quiero hacer, y de repente por la amistad que nos une, pues obviamente que le voy a decir que sí, pero aunque seamos súper amigos, es importante que firmemos esos documentos para que haya un respaldo tanto de Emma como de mi persona, ¿verdad? Quería enseñarles, por ejemplo, bueno, estas son, por ejemplo, yo tengo acá en esta llave maya, todo lo que son, por ejemplo, las fotos, estas son las fotos para impresiones, ¿verdad? Entonces estas son fotos en alta resolución para poderlas llevar a la compañía que me imprime estas gráficas, por ejemplo, para poder sacar esas, y ahí, entonces ahí las tengo todas. Para mí este documento, que lo tengo en esa llave maya, pero también lo tengo en la computadora y lo tengo en otro respaldo. Importante, normalmente los artistas en esa carencia, digamos, tecnológica que tenemos, no tenemos respaldos. Vean, hasta a mí me ha pasado que se me ha ido la computadora y he perdido una cantidad de información valiosísima. Entonces, tener respaldos, comprar un disco duro externo, o 2 o 3, ¿verdad? Porque a veces eso nos puede salvar si esta computadora, que al final es tecnología y puede fallar, se me descompone, y entonces yo tengo esos respaldos, ¿verdad? O en llave maya, tener toda esa información que nos ayude, ¿verdad? Bueno, importante, bueno, inclusive en esto que les hablo, bueno, de la diversificación, también, por ejemplo, ahora con Memo Acuña se hizo toda una, Memo hizo un poema para cada una de estas obras, entonces hicimos también unos afiches con los poemas de Memo. Este tipo de obra para poder viajar a otros países es maravilloso, porque podemos llevar en una carpeta diferentes obras y poder tener y hacer una exposición de forma muy fácil, ¿verdad? En este caso nosotros las pusimos solo una María Luisa, y con los afiches de los poemas de Memo hicimos el lanzamiento en Argentina de esa exposición. Llevé un par de obras originales, pero bueno, en mi caso, que las obras son hechas con partes de armas, pues es toda una logística poder llevar obra original, ¿verdad? Tengo que llevar cartas y permisos y toda una serie de cosas. En el caso de Leda, yo sé que Leda ha sufrido, por ejemplo, para llevar esculturas a otros países. Bueno, cómo poder de repente encontrar formas para poder exponer nuestro arte de forma más sencilla, ¿verdad? Y a veces por los pesos o por las diferentes cosas, bueno, cómo poder, inclusive también crear obras para poder viajar. En el caso mío, yo a veces, por ejemplo, el gallo original no puede viajar, o sea, tendría que ir por carga porque no me cabe en una maleta. Entonces, ¿verdad? Y además tiene unos pedazos muy pesados. Por ejemplo, yo las obras que van a viajar las diseño con partes que son de aluminio y con partes no pesadas y de un tamaño que me cabe en la maleta de abajo. Aunque, por ejemplo, ahora fuimos a Guatemala y las obras por un asunto, ¿verdad? Las hice un poco más largas, no me cabían en el carry. Bueno, entonces tuve que pedir un permiso adicional porque iban conmigo en la parte de arriba, y como tiene partes de armas, bueno, es todo un tema el poder viajar con estas obras. Toda esa proyección que podamos tener, inclusive a nivel internacional, todo esto, porque creo que ahí también llegamos a un punto que Emma mencionaba, ¿verdad? El tema de cuánto vale una obra, ¿verdad? Bueno, hay diferentes criterios sobre eso, de cuánto vale, pero para mí, digamos, las obras deberían valer por la experiencia también del mismo artista, ¿verdad? A mí mucha gente joven me pregunta, ¿cuánto le pongo? ¿Cuánto cobro yo por esta obra, verdad? Bueno, para mí depende de la cantidad de exposiciones, del currículum, de la proyección, de dónde ha expuesto, de la proyección que tenga internacional. Bueno, todo eso va a incidir en cuánto
pueda valer esa obra, ¿verdad? Y a veces los artistas cuando estamos empezando queremos como o pretendemos que de una vez valgan miles de dólares, ¿verdad? Y a veces pues eso no es real, ¿verdad? Bueno, entonces como primero tenemos que esforzarnos y trabajar muchísimo en toda esa difusión y en crear todo eso. Bueno, una recomendación para los artistas jóvenes, ¿verdad? Bueno, cuando yo empecé un poco tardío en el arte por el tema de que me dediqué los primeros años a la parte administrativa y de mis negocios, y entonces, bueno, pero al principio, por ejemplo, exponíamos en muchísimos lugares. ¿Por qué? Porque hay que darse a conocer. Una vez que ya pues vas creando cierto nombre, pues no jugar de vivos, pero puedes ir viendo, seleccionando dónde exponer, pero al principio yo le recomiendo a la gente que exponga en todo lado donde pueda, ¿verdad? Le abren un espacio en un restaurante, en un hotel, ¿verdad? Y ahí vas exponiendo y ojalá, bueno, y utilizar estas redes y estas herramientas para tener una gran visualización, para ir creando también un nombre, y entonces ese nombre también les va a permitir poder ir cobrando un poquito más sobre o sea, por las obras que hagan, ¿verdad? En el caso también nuestro, bueno, se ha vinculado todo esto con el tema de las causas sociales. El hacer arte con armas, pues a mí me llevó a crear la Fundación Transformación en Tiempos Violentos, a trabajar en cárceles, a trabajar con muchachos en la Carpio, con cosas. Entonces, bueno, todas esas causas sociales también, pues creo que enriquecen muchísimo toda la labor que hacemos. Entonces, pues bueno, también recomendarles a los artistas en general que también, bueno, no es que hagan una fundación o no que se dediquen a hacer todo esto, sino que también puedan hacer sus contribuciones a la sociedad a través de lo que hacen. Ayer me entrevistaban unos muchachos de la U Latina sobre el tema de la inclusión, y entonces me preguntaban, bueno, primero me agradecieron montones porque les costó muchísimo encontrar un artista que les atendiera para hablar sobre el tema de la inclusión, ¿verdad? Y la inclusión, bueno, es un tema tan amplio porque tiene que ver, con cosas, por ejemplo, como si hacemos una exposición, por ejemplo, darle espacio a personas no videntes o a personas que tengan alguna discapacidad o personas que tengan preferencias sexuales distintas o personas nicaragüenses o de otros países, ¿verdad? Y entonces, bueno, a mí me llamó poderosamente la atención esto de que no conseguían quien les atendiera, porque, bueno, y parte de lo que hablábamos era, digamos, de que en tiempos como los que vivimos, creo que los artistas o los que pretendemos ser artistas, ¿verdad? A mí me gusta considerarme un aprendiz de todo lo que hago, porque creo que así voy aprendiendo más cada día y no me creo, ¿verdad? Nada. Y por ejemplo, ¿cómo? En tiempos como los que vivimos también, además de hacer creaciones que se vean bonitas y que, como decía Emma, decoren un espacio, también poder usar nuestro arte como herramientas poderosas para lanzar mensajes importantes, ¿verdad? Sobre lo que nos preocupe, ¿verdad? En el caso mío, pues, el tema de la paz, pero cómo poder evidenciar. Por ejemplo, el otro día fui a una exposición aquí muy cerquita en el Hotel Paseo de las Damas de Gino Boschini, que él, por ejemplo, pintó toda una serie sobre los indigentes, sobre la gente en condición de calle, ¿verdad? Y por ahí un día escuché una artista que de alguna manera estaba como criticando o tal, ¿verdad? Porque decía, ¿para qué pintar eso, verdad? O sea, ¿quién va a colocar eso en la casa? Bueno, de repente no es solo para que se venda, o no pensar solo en qué se va a vender y qué no, ¿verdad? O sea, o de repente parece una institución y te compra las obras, o no sé, pero el tema es que usar nuestro arte también para evidenciar cosas importantes y hablar de temas que yo creo que nos deben competir a todos, ¿verdad? Bueno, voy dando casi que terminando un poco, más bien quiero abrir el espacio para tal vez alguna pregunta, tal vez alguien que quiera hacer algún comentario o preguntar algo sobre todo lo que hablamos, específicamente sobre la parte tal vez de marketing y darnos a conocer y todo esto. ¿Sí? Tal vez, Emma, nos ayudas ahí con el micrófono, gracias. ¿Quién es? Creo que es como un tipo de cuadro, pero el Marabrisa, ¿qué es lo que lo identifica? Es como un marco, perdón.
Que dijiste, ponerle un María Luisa y yo, ¿cuál era ese? La María Luisa es lo que, ¿Sí? bueno, también se llama Passepartout, que es Ok. creo que por allá hay un par enmarcados que tenemos y tienen, esto que le da como un realce, ¿verdad? En ese caso, porque por ejemplo una obra como esta, gráfica, ¿verdad? Se supone que debe llevar vidrio, que debe llevar la María Luisa, que debe llevar el marco, ¿verdad? Para protegerse. Pero, por ejemplo, para viajar, si le pones ya vidrio y todo el marco y todo, ya se complica por el peso y ya no te van a caber tantos. En cambio, si solo lo pones la María Luisa, ¿verdad? Es decir, el marquito este de cartón es como en una cartulina gruesita que le da, y bueno, además también en ese caso en la marquetería le hicieron un trabajo por detrás que les da como un soporte, ¿verdad? Claro. Inclusive le pusieron una cosita para guindarlo y entonces... pero por ejemplo ahora que estábamos y ahí es donde también tenemos que usar nuestra inventiva, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer una exposición solo con esto así, verdad? Y de repente usamos, por ejemplo, tiramos una línea de nylon y usamos prensitas, ojalá estas prensitas de madera, ¿verdad? Sí, de Prensitas colores. de estas de ropa, ¿verdad? Que se ve bonito y que podemos darle y logramos hacer una pequeña muestra, ¿verdad? Bueno, obviamente para algo más informal, si ya vamos a exponer en un museo o en algo, pues yo creo que ya eso no calzaría, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que llevar la obra mejor presentada, pero a nivel, por ejemplo, ahora estábamos en Guate y fuimos es una asociación que trabaja con niños que venden cosas que vienen de procedencia indígena y que venden cosas en las calles y entonces a veces terminan a las 2 de la mañana y entonces no pueden seguir un método formal de educación, además hablan quiché y la educación normal en Guate es en español, entonces bueno, toda una serie de cosas. Y esta fundación trabaja con estos chicos, ¿verdad? Dándoles una educación diferente, más inclusiva, bueno, toda una cosa. Y entonces tenían una cosa así y ahí hicimos con prensitas, hicimos una exposición para los chicos para que pudieran verlas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí también como, bueno, lo que llaman los estadounidenses el know-how, el cómo hacer, ¿verdad? Cómo vamos con nuestra experiencia armándonos de tantas cosas para solucionar y cómo podemos mostrar nuestro arte, ¿verdad? Inclusive a veces usando cosas muy sencillas y muy fáciles, ¿verdad? Entonces, bueno, solamente habiendo ido y haciendo muchas exposiciones y cosas, puede uno tener ese conocimiento para poder, digamos, mostrar de alguna manera todo, teniendo ese conocimiento de cómo hacerlo, ¿verdad? Que a veces la gente se complica un poco, dice cómo hacerlo, ¿verdad? O si tengo que llegar y enmarcar esto, y bueno, ¿dónde lo enmarco? Y el tiempo, y ya no me da, y entonces tendría que irme días antes para que me enmarquen todo, además de la inversión económica, porque ya enmarcar estamos hablando de que es plata, bueno. Cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha y nos permiten, pues, solucionar, ¿verdad? Y la empresa que dice usted que le imprime las fotografías, ¿cuál es? Bueno, si querés ahora te la doy porque como estamos aquí para no hacer ahí, pero ahora te digo, digamos, cuál es, pero es una empresa en San Pedro que nos ayuda muchísimo con toda ¿verdad? Y que nos ayuda no solo en esto, sino que también, por ejemplo, nos hace banners, nos hace diferentes cosas y bueno, hay varias empresas que hacen esto en el país, pero bueno, ahora te paso ahí el dato porque pues es bueno tener aliados en todo esto para que nos ayuden en el trabajo que hacemos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok. Buenas tardes. Es súper importante algo que dijiste, que todo artista tiene que básicamente agarrar lo que tiene con las uñas, ¿verdad? Tengo la experiencia de tener un amigo costarricense, no voy a decir nombres porque no está dando nombres, actor, lo conozco hace 20 años, salió del país y yo estaba ahí en Face cuando pone que está muy triste, que está decepcionado, ¿verdad? Que no tiene venta en boletería, ¿verdad? Para la obra de teatro de él al siguiente día, era en la madrugada. Y le digo,
¿Y por qué estás así? Le digo, hacer lo que sabes hacer. Mañana llegas, si puedes imprimir papelitos, volantes, en el día los repartes a todo mundo, obra de teatro gratis, ya hiciste la inversión, no hay remedio. Y verdad, y no la vas a recuperar así. Así que a tirar volantes, obra de teatro gratis y que te llegue toda la gente que te llegue, porque todo el mundo va a venir. Es alguien internacional, está dando una obra de teatro gratis, se te va a llenar. Y es lo que te sabes hacer y lo que amas hacer. Entonces vas, haces la obra y estás actuando. Y además está haciendo marketing. Y ahorita es un actor de teatro, bueno, y también sale en plataformas de películas a nivel nacional. Sin nombres, pero sí. Qué interesante eso que decís, porque bueno, primero, no, o sea, yo le digo a la gente, no se desmotiven, no se agüeven, como decimos los ticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer, pero mira, siguiendo la misma receta, o sea, yo les puedo decir a ustedes, bueno, viene un evento como el de la Contraloría el viernes, ¿verdad? Y siempre lo publicamos días antes, hacemos un afiche, bueno, esa es otra, ¿verdad? Si tienen un evento, bueno, tratar ahora, por ejemplo, en Canvas, o esta herramienta nos permite crear gratuitamente, bueno, está la parte paga que nos permite más cosas, ¿verdad? Pero entonces, sin saber mucho de diseño, podemos hacer un afichito, algo bonito, ¿verdad? Y promocionarlo. Así como nos han llegado, digamos, 200 personas, 400 personas a un evento, nos han llegado 4 personas, o sea, y haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, realmente decirles, no se hueven, no se desmotiven, este trabajo que hacemos, bueno, podemos vivir del arte. Bueno, aquí está Leda, que lo respalda, Martita, bueno, que son los que conozco, ¿verdad? Pero se puede vivir del arte. Yo mismo, bueno, cuando yo hago la transición de empresario a artista, en algún momento sentía cierta frustración porque yo decía, ¿por qué la gente, digamos, no apoya el arte y apoyan el fútbol y todo esto? Bueno, ahora yo creo que no tenemos que competir, más bien tenemos que ver cómo nos aliamos con el fútbol para que el fútbol nos patrocine, ¿verdad? Viéndolo de un punto de vista más mercadológico, no competimos, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa, tampoco no nos agüevemos cuando vemos que otros artistas están teniendo cierto éxito o les va bien en esto, más bien usémoslo como una motivación, ¿verdad? No compitamos entre nosotros. Es más, yo creo que el arte no compite, el arte se complementa, el arte nos debe motivar a todos, que todos tengamos éxito, ayudémonos entre todos. Parte de estas charlas es eso, ¿verdad? Es tratar de ayudarnos, ¿verdad? Y de lanzar ese mensaje positivo de que todos podemos, ¿verdad? Más bien, yo deseo que la fundación cada vez tenga más recursos y podamos hacer proyectos conjuntos para poder incluso mercadear o apoyar o incluso generar plataformas para poder vender el arte. Por ejemplo, si a todos nos cuesta el tema de la venta en el arte, imagínense ustedes un muchacho que aprende a pintar en la cárcel, o un muchacho que viene de una comunidad como la Carpio, que no conoce a mayor gente que le vaya a comprar. Bueno, ahí yo creo que la fundación tiene que generar también plataformas para poderles ayudar a vender, porque si no, estamos vendiéndoles humo, diciéndoles que sean artistas y después, ¿verdad? Entonces yo creo que antes se decía que no hay que regalar los pescados, sino hay que enseñar a pescar. Yo ahora voy más allá. Tenemos que, además de enseñar a pescar, ayudarles a vender los pescados, porque si no los venden se les ponen malos, ¿verdad? Sí. Sí, puntos importantísimos esos que han dicho, cierto. Mucho gusto, yo soy Diego Guevara Delgado. Formamos una página el mes de agosto. Yo desde niño tenía cierto talento con lo de pintura. Estoy iniciando de nuevo. Soy un total desconocido. Lo nuevo que estamos haciendo, que ellos es el apoyo mío al 100%, es base de reciclaje. Discos de vinilo. Los trabajamos, yo con mi conocimiento de pinturas, porque fui pintor automotriz muchos años. En base a eso, entonces, hay productos que se pueden usar, hay otros que no, hay otros que van de la mano. Estamos haciendo nuestros propios parte caseros, ha funcionado, se nos está moviendo un poco, muy bien. Es arte decorativo, sí.
La página, por si gustan verla, se llama Vinyl Vibrations CR, está en Instagram, Facebook. Por ahí te he visto siguiéndonos. Ya, Sí, sí, de qué hecho, bien, qué bien, yo bueno, topé entonces. con la página tuya porque empecé a estar viendo para empaparme, ver qué ideas, me inspiro, etcétera. Agarro volados. Volados, correcto, sí. Y topé también con lo de don Emanuel, que era lo de hoy. Lamentablemente yo me perdí los dos primeros. La IA ahora, que es algo que es un boom, no sé, de ahí nos lo perdimos. Y sí, dijeron exactamente más o menos lo que yo quería decir. Hay veces lo que yo me trabo con los micrófonos, estoy soltito, no sé. Y de ahí, no, ahí vamos para adelante, todo lo que decís, importantísimo. Si el otro año nos volvemos a ver, asistiremos. Pura vida, Diego. Gracias A por ustedes, venir. más bien, a ustedes, estamos por a la estos orden. espacios. Y los voy a buscar a doña Leda, ¿quién es, perdón? Lea Vamos Sarga. a seguirla. Porque quiero empaparme bastante en un poco de todo. Gracias, bienvenidos. A ustedes, y gracias para eso es por esto, el para que espacio. conversemos. Más Sí. bien, siempre hablamos de que, bueno, igual lo que decía doña Laura, de que hay mucha gente que lo ve, y entonces, bueno, ahí la seguimos compartiendo la charla, ¿verdad? Pero creo que es importantísimo que hablemos de esto, Sí, que nos correcto. nutramos, que nos apoyemos, incluso también, por ejemplo, yo tengo algunos proyectos para hacer cosas con pintura automotriz, y entonces, bueno, cómo nos vamos conociendo y nos vamos apoyando, porque uno dice, bueno, tenemos que hacer equipo con la gente que tiene cierta experiencia en ciertas cosas que de repente yo no la tengo. Por ejemplo, digamos, yo ahora he estado haciendo cosas con soldadura y hay gente que me dice, ¿ya aprendiste a soldar? Y digo, no, pues ¿para qué? Si puedo darle fácil, también lleva su trabajo rato, a pero gente es que fácil. no es complicado, pero ¿me entendés? O sea, mi visión es que podamos hacer equipo con mucha gente Sí. y apoyarnos entre todos en diferentes proyectos, ¿verdad? Y bueno, adelante con el arte y maravilloso, bueno, es todo un camino. La parte importante que los dos recalcaron, no desmotivarse. No se vale. Bueno, no, hay días de días, o sea, bueno, creo que todos en esto hemos tenido, ¿verdad? A veces días, ¿verdad? Donde amanecemos, hay días en que estamos un poquillo ahí bajoneados, pero bueno, hay que nutrirnos hasta de eso, ¿verdad? Y tener esa convicción y bueno, y para adelante, es más, agradecer todos los días, ¿verdad? Vivir desde el agradecimiento, ¿verdad? Y bueno, nunca desfallecer. Yo creo que esa constancia, ese esfuerzo adicional es lo que marca, ¿verdad? El éxito, y no solamente el éxito económico, ¿verdad? Porque yo a veces digo que vivimos en un mundo tan competitivo donde el éxito está como relacionado a si tenés dinero, si estás produciendo mucho dinero o no, ¿verdad? Y realmente yo creo que hacer lo que amamos ya es un éxito y eso tiene que hacernos muy felices, ¿verdad? Y bueno, en ese optimismo y en ese positivismo que tenemos que nutrirnos, ¿verdad? Pues bueno, y también, bueno, las personas que nos rodean también, importantísimo ese apoyo, ¿verdad? Esa mano de aliento en los días que uno está ahí dudando, de verdad. Yo les puedo decir que muchísimas veces con todo esto del arte con armas y todo esto, hace unos 10 años tenía unas crisis existenciales, ¿verdad? Y a veces decía, yo no puedo con esto, yo voy a tener que buscarme un trabajo y dejar esto botado, ¿verdad? Y bueno, ahora hemos logrado tantas cosas y hemos avanzado tanto que más bien recuerdo todas esas pequeñas crisis, las recuerdo hasta con cariño, porque de ahí también me he nutrido y me he fortalecido para ahora pues estar mejor, ¿verdad? Entonces, decirle a todos y sobre todo a los que están viviendo momentos duros, ¿verdad? Que esto no es fácil, pero creo que igual a veces, bueno, y a veces soy un poco crítico con publicaciones que a veces hacemos, porque como nos mercadeamos positivamente, también a veces los mismos artistas nos pegamos balazos en las patas, ¿verdad? Es decir, hay publicaciones, hay una publicación ahí que dice que prácticamente que no se puede vivir de esto, que esto solamente puede ser un hobby. O sea, yo creo que sí se puede vivir dignamente y solo hay que esforzarnos, ¿verdad? Que igual pasa
en cualquier carrera, ¿verdad? O sea, alguien se gradúa como odontólogo, como veterinario, es más, como administrador, a no ser que seas hijo de verdad, de una compañía, heredaste, ¿verdad? Y entonces de una vez salir de la U y casi que sos el CEO de una empresa, pero si no tenés que trabajar durísimo para ir haciendo currículum y lograr optar algún día por un puesto importante, ¿verdad? En un proceso donde primero llegas a algún mando medio, alguien te dio pelotas, sos gerente de algo y ahí vas, ¿verdad? Generando esa credibilidad y bueno, entonces para mí lo mismo pasa con el arte, o sea, no es, ¿verdad? Primero es una profesión, ¿verdad? Y eso tenemos que tenerlo claro nosotros mismos y cómo nosotros nos veamos también va a incidir en cómo nos ven, ¿verdad? Si yo me veo profesional y si yo, ¿verdad?, me la creo, pues bueno, eso también va a generar un respeto, ¿verdad?, en los demás. Si yo, pues, no me tomo esto en serio y trabajo ahí a ratillos y, bueno, esa es otra, ¿verdad? Yo le digo a la gente, tenemos que organizarnos, ¿verdad?, en el sentido de que hay que tener disciplina, ¿verdad? O sea, yo soy uno que por ejemplo, hace poco, no pude hacer unas cosas que tenía que hacer un sábado, los domingos lo tengo como un día sagrado, es día de descanso, apago el teléfono, no recibo llamadas de negocios, ni de la fundación, ni de nada, pero ese día, el sábado no pude, entonces lo tuve que reponer y trabajar domingo, entonces yo mismo me castigo, ¿verdad? O sea, digamos, de decir, tengo que cumplir con cosas, ¿verdad? Y tengo una agenda y tengo, entonces, cómo también podamos organizarnos nosotros en ese sentido y tener esa disciplina y esa constancia, porque nada es casualidad, ¿verdad? O sea, si logramos avanzar es porque también estamos haciendo las cosas con orden, estamos proyectando cosas, estamos, ¿verdad? Bueno, en ese sentido también, bueno, yo hablo un poco de que, bueno, estas charlas creo que tienen que ver un poco con eso, ¿verdad? Porque no es que los artistas seamos abogados para saber de derechos de autor, no es que seamos tecnólogos y sepamos todo lo de la inteligencia artificial, no es que seamos mercadólogos o administradores, pero yo creo que en las carreras en la UCR y en la Universidad Nacional y en todos los que dan arte, también deberíamos empezar a enseñarles a los nuevos artistas herramientas administrativas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo con esto de las armas, creo que si no hubiera sido administrador, ni siquiera me hubieran dado las primeras, ¿verdad? Porque yo cuando fui a tocar las puertas hace como 15 años al Ministerio de Seguridad, pues de una vez me mandaron a la dirección de armamento y ahí yo empecé a hacer un proyecto con objetivos, con ¿verdad? Un pequeño plan estratégico, ¿verdad? Y a veces no sabemos cómo hacer eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahora hay tutoriales de YouTube y de un montón de cosas donde podemos ver cómo podemos plantear cosas, pero esa enseñanza deberíamos tenerla todos para poder pues, ser más competitivos en esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay un gran amigo mío que tiene una empresa y él dice que yo le creé la empresa, ¿verdad? Y yo no, o sea, él la ha creado a puro trabajo, a puro esfuerzo. Lo único que yo hice fue hacerle en un inicio un pequeño plan estratégico y con ese plan él se fue y se lo vendió a unos inversionistas. Y de ahí empezó su negocio, ¿verdad? Pero como a veces hasta poner algunas cosas, por ejemplo, bueno, yo ahora para estos días de diciembre y principios del otro año, porque estoy en tantas cosas que a veces, pues, ya en la fundación necesito un asistente, pero todavía no tengo el presupuesto para pagarle al asistente, ¿verdad? Entonces, mientras lo hago, me toca hacer muchas cosas y dentro de esas, pues tengo varios proyectos y varias cosas que tengo que poner en papel, ¿verdad? Para poderlos presentar a diferentes instituciones que quieren hacer proyectos con nosotros. Y bueno, hay que aprender también cómo plantear esos proyectos, ¿verdad? A veces podemos tener ideas muy maravillosas, pero cómo la pongamos en papel, cómo la vendamos, se las trae, ¿verdad? También. Entonces, bueno, también ahí, pues querías aportar algo, Emma. Sí, gracias. Ahí quería enlazar justamente con eso que estás diciendo para aterrizar algunas cosas. Esto de la autopublicación, la autoedición, la autogestión con medios digitales se origina al final de los 80 con la aparición de las computadoras de Apple, la Macintosh, porque históricamente se ha dado una cosa interesante. Steve Jobs, uno de los fundadores,
había recibido de una manera, él llevaba una carrera universitaria muy ecléctica, de hecho nunca se graduó de nada, pero llevó cursos de todo. Y entre los cursos que había llevado, llevó uno de caligrafía, con un profesor, un antropólogo, un jesuita, que era calígrafo, y entonces daba, digamos, los cursos de verano sobre caligrafía, y Steve fue uno de los que más participó en eso. Entonces, cuando hicieron el sistema operativo de la Apple, de la Macintosh, él dijo que tenía que ponérsele la capacidad de que pudiera reproducir con corrección la diversidad tipográfica. Obviamente, de ahí surgió el asunto de la autoedición. Y entonces ya en las oficinas administrativas ya no había que contratar a alguien que levantara textos y toda esta cosa, sino que las mismas personas, secretarias y esto, podían hacerlo. Se fue diversificando muy rápido y a mí me tocó salir de la cueva pues, en el Neolítico, ¿verdad?, para dedicarme a incorporar este tipo de tecnologías en los procesos analógicos. Y también ponerle nombre a algunas cosas, pasar de la autoedición a la preprensa, ir creando otros conceptos, viendo cómo al aparecer una computadora que podía ayudar en los procesos de la producción gráfica comercial, ahora nos enfrentábamos a una cosa muy interesante, muy importante, que es que en la línea de producción de un material impreso habían diferentes oficios muy estancos, muy bien clasificados. Estaba el fotomecánico, estaba la digitación de textos, estaban los ilustradores, estaban los fotógrafos. Y ahora con esos recursos teníamos la oportunidad de que una sola persona podía tener a través del software acceso a los conocimientos de base para hacer todas esas tareas. Y entonces, insistía yo, estamos hablando del principio de los 90, yo le insistía a la gente que entonces lo que tenía que hacer era comenzar a adquirir los conocimientos básicos de todos esos oficios que ahora le tocaba desempeñar asistido por los procesos digitales. Ahora hemos llegado a la utopía de toda esa realidad 40 años después, y entonces hablamos así, como decía Juan Carlos, ¿verdad? Tenemos los recursos en los celulares para hacer el contraste de impresión y todas las otras cosas que los diseñadores, las diseñadoras, nos referimos de una manera, digamos, más técnica, pero que ahí están todos esos recursos y están, habló de esta plataforma que se llama Canva, donde muchísima gente está haciendo piezas gráficas para medios, para las redes sociales y todo esto. Pero entonces la recomendación va en ese sentido. No se queden las personas creyendo de que es soplar y hacer botellas, ¿verdad? Hay cierta dignidad también, o sea, uno no sale desnudo a la calle. Y a veces en el uso y la promoción que se hace de estos medios, casi que le estamos diciendo a la gente que salga chingo. ¿Verdad? Esto por los que estén fuera del país, es una expresión costarricense que se refiere a la desnudez. No, o sea, por dicha también en plataformas como YouTube hay mucho material donde uno pueda ir aprendiendo. Ahora con las mismas inferencias artificiales en el modo de investigación profunda, uno puede preguntar, o sea, tener conciencia de todo lo que no sabe, ¿verdad? Y preguntar, bueno, deme los fundamentos de tal o cual tema y esto y el otro, y a partir de ahí comenzar a buscar páginas, a buscar muros y ir aprendiendo. Y específicamente en este asunto de el mercadeo de las obras artísticas es importante, porque como profesional, Juan Carlos habla de una serie de procesos,
pero no les da el nombre, porque para él es lo común. Y entonces él habló de segmentación de mercados, él habló de una serie de conceptos que si se va a poner un neófito, un artista, una artista neófita a desarrollarlo, mejor que aprenda a discriminar eso. La recomendación que hace Juan Carlos, bueno, al principio páguele a Meta, que es el dueño de todas estas redes sociales, páguele para que le difunda la imagen y poder ir haciendo seguidores y todo eso. Bueno, pero entonces va a haber que decidir a quién, o sea, a qué sector le quiere uno llegar, porque esos 7,000, esos 100, ¿cuánto dijiste? 100, $200 al mes, yo prefiero gastarlos en pan y mantequilla, ¿verdad? Entonces, entonces no lo digamos en público tan abiertamente, porque nos van a castigar, porque sí nos castigan. Pero sí es necesario hacer conciencia como artistas de las diferentes formas de arte y géneros y todo. Es importante tener una conciencia clara de qué es lo que yo quiero hacer con mi obra, de qué es lo que yo quiero expresarme, ¿verdad? Que en el mundo de la administración sería tener muy clara la visión y la misión de la marca. Pues yo tengo que tener una idea muy clara de qué es la forma de expresión artística, qué recursos, de qué manera quiero hacerlo, ¿verdad? Y ver la forma de que esa presencia en redes sociales y en estas cosas para comenzar a divulgar mi trabajo, también lo manifieste, y lo manifieste de una manera coherente, consistente, ¿verdad? Ahora también se puede buscar y se debe buscar la alianza con expertos y expertas en diseño y en mercadeo que nos puedan dar indicaciones básicas, así como lo está haciendo hoy Juan Carlos con esta charla, de qué tipo de orientaciones y qué tipo de caminos podríamos seguir. A mí me ha tocado también el oficio de la docencia para la aplicación de todas estas innovaciones, todas estas cosas, y yo siempre le digo a las personas estudiantes, yo no hablo de alumnos porque eso es un juicio de valor. Alumno es alguien que no tiene luz, ¿verdad? Y yo no creo que hayan personas que realmente no tengan luces del intelecto. Pero yo les digo a mis estudiantes, cuando a veces se quejan porque les dejé un trabajo de un día para otro, para desarrollar y todo, ¿verdad? Y les digo, es que yo no les puedo perdonar que con el acceso a los recursos y al manejo de la información que ustedes tienen ahora, no lo hagan. Uno antes, para desarrollar un tema, tenía que planificar cómo irse a vivir a la casa de un amigo en Cartago para poder sacarle provecho a la biblioteca del TEC, porque solo el TEC tenía determinado título, y como solo ese libro había y no se lo prestaban a nadie, entonces ni lo fotocopiaban, entonces había que irse a estudiar y hacer las fichas y quedarse 3, 4 días en Cartago y ahí viviendo rejuntado en una casa de un amigo. Ahora pues uno hace un ciclo de investigación y tiene no un título, tiene 10 títulos más bien, donde tiene que ver cómo discrimina cuáles son los que realmente valen la pena, ¿verdad? Igual en el asunto de buscar seguidores y las respuestas de los seguidores hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay mucho alígero, decía mi abuelita. Hay gente de prácticas no tan éticas ni tan morales, que cuando ven la posibilidad de las vibraciones de vinil, ¿verdad? Vienen y le venden la moto con tal de sacarle alguna de las obras, ir a revenderlas y si te vino mi acuerdo, ¿verdad? Entonces hay que tener también cierta malicia indígena, dice el pueblo, ante ese tipo de cosas, porque estos medios se abren
para muchas posibilidades también. Pero básicamente eso, no hay que desilusionarse, hay que perseverar, pero saber que esa perseveración va a costar también mucha consistencia, mucha coherencia, mucho esfuerzo, más que el que costaba antes. Bueno, ya para ir terminando, invitarlos, esta es la página, el canal de YouTube de todo el movimiento que tenemos, que es el Festival Internacional Art for Change, con el que venimos haciendo un montón de cosas, incluso a nivel internacional. Y ahí, bueno, los invito porque ahí entre todos los videos está la charla completa de inteligencia artificial, la anterior que impartió totalmente Emo, y está también Tu firma tiene fuerza legal, de derechos de autor para artistas también. Hay otro montón de cosas, ¿verdad? Porque ahí pasamos subiendo, digamos, diferentes entrevistas, diferentes cosas. Hay una presentación también de la fundación. Y quiero terminar con una canción que se llama Canto por mi tierra, que es una canción que musicalizó el gran artista salvadoreño Gilbert Cáceres, en honor al trabajo que hacemos, pero también en honor a Costa Rica, porque en la canción Gilbert dice, y póngale un poquito de cuidado, dice: destruiré las armas y haré pinturas de ellas, y todos los cuarteles serán museos de arte. Esto porque prácticamente todos los cuarteles que eran del abolido ejército ahora son museos o casas de cultura. Eso sucede a pocos metros aquí con el Bellavista, con el Museo de Alajuela, con el Museo Municipal de Cartago, con el Museo Regional de Guanacaste, con la Casa de la Cultura en Punta Arenas. Solo falta, el único cuartel que falta convertir en museo es el edificio de la Fuerza Pública de Heredia, que bueno, soñamos con que en algún momento sea el Museo de Heredia. Heredia no tiene museo, tiene una casa de cultura, que era la casa del expresidente Alfredo González Flores, pero no tiene museo, y sería maravilloso convertirlo en museo en algún momento. Entonces les comparto esta canción y con eso pues vamos dando por terminado la actividad. Gracias. Hoy canto por mi tierra, hoy canto por mi gente, que ciñen sus historias en las arrugas de la frente. Una inocencia rota por tantos indecentes, alimentando buitres con gargantas de serpientes. Hoy traigo la esperanza, racimo de poemas, destruiré las armas y haré pinturas de ellas, y todos los cuarteles serán museos de arte. Arriba los murales y el pregón de los cantantes. Hoy marcho por las calles con la sonrisa expuesta, cubriendo con colores las heridas de las guerras. Empuño mi guitarra, dedico estos versos. Afuera la violencia y la paz reina en mi pueblo. Hoy traigo la esperanza, racimo de poemas, destruiré las armas y haré pinturas de ellas, y todos los cuarteles serán museos de arte. Arriba los murales y el pregón de los cantantes. Hoy canto por mi tierra, por la transformación. Atrás tiempos violentos, hacia el frente el pueblo, la cultura es hoy. Hoy traigo la esperanza, racimo de poemas, destruiré las armas y haré pinturas de ellas, y todos los cuarteles
serán museos de arte. Arriba los murales y el pregón de los cantantes. Yo traigo la esperanza, racimo de poemas. Destruiré las armas y haré pinturas de ellas. Y todos los cuarteles serán museos de arte. Arriba los murales y el pregón de los cantantes. Arriba los murales y el pregón de los cantantes. Arriba los murales y el pregón de los cantantes. Arriba los murales y el pregón de los cantantes. Arriba los murales y el pregón de los cantantes. Gracias. De hecho, contarles que, por ejemplo, bueno, el video que acabamos de ver tiene muchas imágenes que son de El Salvador y sale el Tazumal, que es el sitio arqueológico maya más importante en Chalchuapa, que es el pueblo precisamente de Hilbert. Pero ahorita, por ejemplo, acaba de venir un productor audiovisual y estuvimos, por ejemplo, para que cuando y hablando de todo esto, de lo importante que es el marketing en toda esa búsqueda visual de lo que queremos comunicar. Por ejemplo, el video cuando habla de que los cuarteles y todos los cuarteles serán museos de arte. Ahora, por ejemplo, hicimos tomas del museo de acá, del Bellavista, del Juan Santamaría, del de Cartago, para que salgan esas tomas precisamente cuando se está haciendo alusión en la canción, ¿verdad? Entonces, estamos rehaciendo todo este videoclip para hacer un lanzamiento el próximo año. Ya tenemos las tomas, ahora es pelearnos ahí con la producción audiovisual, y ahí está Vico Porras y ¿cómo se llama? Moisés Pimentel, que están en esta labor, pero bueno, es importantísimo, ¿verdad? Bueno, y ahí se necesita un poco de equipo, de apoyo, ¿verdad? A veces para poder hacer ese trabajo, porque ahí todo también implica pues todo un trabajo, ¿verdad? Y entonces, bueno, estamos trabajando ahorita en la producción, así que en algún momento los estaremos invitando para el lanzamiento del nuevo videoclip de Canto por mi Tierra. Así que gracias por venir, gracias a todos los que nos vieron en las diferentes plataformas tecnológicas, y bueno, gracias a la Biblioteca Nacional, a doña Laura y a todo el equipo acá de la biblioteca por el apoyo para realizar esta charla y las otras dos. Esperamos el próximo año tener otras charlas y seguir conversando de todos esos temas tan importantes. Gran saludo y bueno, lo mejor para estas fiestas que se avecinan. Gracias.